Okay. Qué raro. A ver, a ver, a ver. Como les digo, no sé por qué, pero ahorita la proyección de la tablet se divide en dos partes. Y en la tablet tengo una pantalla y en la computadora tengo la otra. Y en realidad necesito que las dos trabajen juntas. Solo tengo que cambiar esto. A ver. Parece. Ok, creo que aquí estamos. Listo, ya. Disculpen estos pequeños detalles técnicos que hay que resolver en el momento. Muy bien, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Nuevamente, gracias a todos por sumarse una vez más a, a estas pequeñas sesiones para seguir hablando un poco más de glifos. Y sí, creo que Alejandro está grabando. Qué bueno que no se escuchan los vecinos, me alegra eso. Bueno, entonces, solo para recapitular un poco para los que tal vez se sumaron hasta hoy, eh, lo que hemos hablado es anteriormente sobre cómo Tikal en el clásico temprano mantiene este vínculo especial, particular en cierta forma, con Teotihuacán. Y el hecho es que sabemos que existe esta conexión precisamente porque podemos leer las inscripciones de Tikal. Lamentablemente en Teotihuacán mismo no tenemos mayores textos que podamos leer. Las inscripciones teotihuacanas hoy están muy lejos de ser comprendidas a cabalidad y la mayor parte del contenido de lo que se entiende parece limitarse a ciertos, digamos, contextos semánticos específicos, como toponimia o nombres de algunas personas o algunos personajes sobrenaturales en Teotihuacán. Es la llamada escritura emblemática. Pero hoy yo creo que ya podemos ir cerrando este capítulo del clásico temprano y, y podemos ver lo último que nos mencionan en Tikal, que podemos ver con cierta certeza. Y es justamente la parte final de la Estela 31 de Tikal, que habla sobre el clásico temprano. A ver, estoy tratando de ver qué sucede acá. Últimamente la computadora... Está dando clases. Bueno, perdón, mi papá me está llamando en otro teléfono. Esto a veces es complicado. La labor de hijo se junta con la labor de enseñar. Bueno, aquí estamos. Muy bien. Entonces, estábamos hablando sobre el tema de la Estela 31 de Tikal. Y, a ver, permítanme. En este caso, a ver si estamos todos aquí. Disculpen, siempre al inicio toma su tiempo. Bueno, entonces, nos habíamos quedado hablando en la Estela 31 de Tikal sobre parte de la inscripción final. Justamente estábamos terminando de revisar estos pasajes que están por acá, en la línea 17, como el pasaje que menciona este lugar sobrenatural de 7, negro, amarillo y la montaña de fuego, que era el volcán. Entonces, sabemos que hay referencia a estos espacios que Yashnun Ayin visitó en algún momento. Y aquí también, tal vez solo para recapitular, voy a escribir los nombres nuevamente.
tenemos hasta ahora lo que hemos revisado sobre la historia de Tikal. Nos mencionan a algunos personajes importantes. Lo que no tenemos que perder de vista ahorita es a Jashnun Ayin. Jashnun Ayin aparece representado en el hombre de Tikal y es, bueno, no representado, pero aparece escrito, mencionado en la inscripción en el hombre de Tikal. Sabemos que él tiene la estela 4, que es esta estela rara, que mira de frente. Tenemos también los fragmentos de la estela 18. Jashnun Ayin es hijo de Hatsomkui, que es también conocido por su apodo de búho lanzadardos. Creo que varios de ustedes lo conocen así. Ahí hice más pequeña esta cosa. Búho lanzadardos. Y Jashnun Ayin, a su vez, es el padre de Siah Chankawil el segundo, ¿no? Que son los personajes de los que ya hemos hablado anteriormente. Hay un cuarto personaje que tenemos que tomar en cuenta, que es el famoso Siahkak, o búho lanzadardos. Siahkak no es del linaje de Teotihuacán, no es el rey de Teotihuacán, no es un señor gobernante de Teotihuacán, pero sabemos que él tiene una relación de subordinación con el señor de Teotihuacán, que es Hatsomkui. Entonces, Siahkak por sí mismo no va a tomar el poder, no se va a convertir en un rey, en un gobernante de las tierras bajas, pero va a ser como una especie de overlord que mira sobre todos los demás gobernantes en el clásico temprano. Especialmente sobre el señor de Tikal, que va a ser Jashnun Ayin. El otro elemento que tampoco hay que olvidar es que Jashnun Ayin viene después del reinado de Chaktok Ichak, que es también conocido como Garra de Jaguar. Chaktok Ichak muere. Básicamente sabemos que él es muy probablemente muerto debido a la actividad de Siahkak. Y cuando Chaktok Ichak deja el trono de Tikal vacante, lo deja vacío, sabemos que más o menos un año más tarde, Chaktok Ichak muere en 378. En el año 379, Jashnun Ayin toma el poder. Pero Jashnun Ayin no está conectado con Chaktok Ichak. No parece que haya una relación de parentesco. Entonces, Jashnun Ayin es una especie de, digamos, de intruso al linaje de Tikal en este caso. Muy bien. Entonces, quiero que mantengamos estos nombres frescos: Hatsomkui, Jashnun Ayin, Siahchankawil, Siahkak y Chaktok Ichak, porque estos son como los personajes de la novela, ¿no? Estos son los que nosotros estamos conociendo mejor. Y, a ver, si regresamos a la estela 31 de Tikal, tenemos la parte final de la inscripción, que ya no alcanzamos a ver. No sé si logran ver acá donde estoy apuntando, ¿se ve el apuntador? Espero que sí. Si no, voy a quitarlo. Este glifo que estoy seleccionando ahorita, a ver, se los estoy sacando. Este glifo que recorté es una calavera. Está escrito literalmente I Cham. Y entonces murió. Este primer elemento al frente es la sílaba I, y esta calavera que tiene este como atado es bueno, el logograma Cham, que significa morir, que significa muerte. Esta parte, esta inscripción, hace referencia a la muerte de Jashnun Ayin, que es mencionado un poco más arriba. Entonces, como dicen, Jashnun Ayin hizo tal cosa y también se murió. Entonces, en la estela 31 de Tikal tenemos referencia a esto. Más adelante, la inscripción vuelve a mencionar justamente en esta parte
a los dioses que habíamos visto en la primera parte del monumento. A ver, cambio la función. En la primera parte del monumento habíamos tenido esta referencia y nos mencionan que en este caso la inscripción hace mención al día 11 Ahau y que en el día 11 Ahau estábamos a la mitad de un Katun. Este glifo que está acá se lee como Tan Lamah, algo así como en la reducción. Pero en este caso hace referencia también al hecho de que los dioses habían sido reducidos. ¿Cómo sabemos eso? Porque justamente aparecen mencionados después. Son estos elementos que están acá. Y una vez más, aquí está Hun Pik. ¿Qué es Hun Pik? Hun Pik es un 8000. La palabra Pik es una palabra que en maya clásico se utiliza para hacer referencias a la cantidad de 8000. Estos 8000, ¿qué son estos 8000? Aquí vienen descritos justamente como Chan. En realidad la palabra es Chanal Kuj, como los dioses celestes. Y la expresión que viene después acá está escrito como Kuj Kab. Y hace referencia a Kabal Kuj, los dioses telúricos o los dioses terrestres. Entonces, hace referencia a que en este momento los dioses estaban reducidos a la mitad, estaban Tan Lamah, los 8000 dioses del cielo o los 8000 dioses celestes y los 8000 dioses de la tierra. Esta idea de 8000 lo que trata de decir es la totalidad, como es una forma como de decir la infinita cantidad de dioses, los dioses de todo este territorio, de todo este espacio, infinito número. Entonces, 8000 no es que literalmente haya 8000 dioses mayas, sino que es una idea tratar de decir como infinita, esta cantidad tan grande, incontable. Son muchos. Solo para refrescar un poco esto, voy a traerles de vuelta la misma expresión que encontramos al inicio de la estela. No estamos hablando de la misma fecha, pero estamos hablando del mismo acto. Y vamos a salir un poco de acá. Y podemos ver que son dos pasajes paralelos. Solo para que podamos compararlos. Tenemos acá, perdón, es aquí. Solo voy a cambiar de color. Esto es acá. Esto es acá. Esto es acá. Esto es acá. Y bueno, en la parte inicial de la estela se mencionan a otros dioses propiamente dichos de Tikal. Y es una lista más extensa. En la parte del día 11 Ahau están haciendo referencia a una fecha antes de la dedicación de la propia estela 31 de Tikal. Y vamos a ver qué fecha es. Ahorita se las voy a dar. A ver si la computadora decide no trabarse. Sería, a ver, si mal no recuerdo, esta fecha, que es la fecha del día 11 Ahau, que equivale a decir el 15 de mayo del año 406, cuando estábamos en la fecha 8-18-10-00, es decir, cuando estábamos a la mitad del 18º Katun, del octavo Atum. Esta fecha es del 406, es aproximadamente 40 años antes de la dedicación de la propia estela 31. A ver, creo que están escribiendo. Sí,
Exactamente, Ronnie. 8000 es una forma de decir una cantidad infinita, una cantidad indescriptible, grande. Esto recuerda mucho, por ejemplo, en la India, en el Indostán. Ellos dicen, por ejemplo, nosotros tenemos cientos y miles de dioses, ¿no? Ellos dicen los 20.000 dioses, los 10.000 dioses de la India. En cambio, aquí en el área maya, para tratar de expresar esta misma idea de un número incontable, innumerable, ellos habrían dicho 8000 dioses. Muy bien. Entonces, solo para ir terminando con la estela 31, porque realmente quiero dejar el clásico temprano de Tikal atrás. A ver, se traba esto. La parte final de... No les estoy mostrando la estela, disculpen. La parte final de este pasaje solo nos dice dónde ocurre. Nos dice que está Utiya, ocurrió en Kukul Chankap. Kukul debe ser algo asociado o un espacio asociado con Tikal, tal vez, pero no es del todo claro. De aquí, en cierta parte, también deriva la propuesta de Dmitry Belyayev de hablar de que el glifo emblema de Tikal no es el glifo emblema que se lee en Utul, sino que debería leerse Kukul. Si ustedes ven acá, tenemos una sílaba Q con dos puntitos que indica la duplicación para decir Kuku, y acá está la para decir Kukul. Entonces, esa es una, y en otra parte de la estela, el gobernante de Tikal es descrito también como un Kukul Ahau. A ver si la encuentro. Solo para mostrarles de dónde viene esta idea. Ah, es acá. Si ustedes ven este bloque, que es donde se le da el nombre al señor Jashnun ahí, pueden ver que él aparece mencionado con estos dos pequeños puntos. Tal vez lo voy a cortar esto para poder mostrárselos más fácilmente. En este caso, esta idea de que tal vez el nombre de Tikal no es Mutul, sino que es Kukul, vendría de esto. Si ustedes alcanzan a ver, acá hay dos pequeños puntos, que son los que indican la duplicación. Este punto acá y este punto acá. Y la parte de arriba es el glifo de Ahau. La parte que tenemos al frente es el glifo de Q, que es divino o sagrado. Y esto que tenemos acá sería la sílaba Q, que de acuerdo a Dimitri estaría trabajando así como QQ. Y la parte inferior es una sílaba La. Todo esto nos daría la expresión como Kukul, Kukul, Ahau. Y aunque esto se ha propuesto, digamos que no está tan extensamente aceptado. Sí, es una sugerencia, pero no es realmente una sugerencia que se ha hecho muy, muy popular. A ver, regresemos a la estela 31. Bueno, la parte final de la estela 31 como tal, lamentablemente, como se dan cuenta, todos estos pasajes en la parte de abajo de la estela, en su gran mayoría están destruidos, están deteriorados, precisamente por, bueno, cuando la estela se partió y se colocó ya en su lugar final, digamos que esa parte no se trajo con ella, que sería la base de la estela, la parte inferior de la estela. Esa parte se destruyó o se quedó in situ, tal vez algún día la encontrarán. Pero el hecho es que esta última sección, digamos que tenemos una idea de cómo conectarla, porque está mejor conservada que las otras partes. Y la parte final de la inscripción, que son estas últimas dos líneas, nos menciona esto. Y aquí quiero hacerles una pequeña observación. Hay un evento que ocurre, descrito antes, y aquí los escribanos de la estela 31 nos dicen que ese evento ocurrió, el evento que no podemos leer por completo porque está destruido, ese evento ocurrió en un lugar. La expresión dice, ti, i. Está escrito con el holograma la sílaba ti y otra sílaba ti. Perdón. Entonces, esto de abajo es la sílaba ya, esta lengua que miramos abajo. Esto que está acá es la sílaba ti, que es un pincel. La expresión uhti significa ocurrió. Es una forma de decir que algo sucedió en el pasado o
en algún espacio. Creo que ustedes ya recordarán tal vez la expresión que hemos visto, que era la contraseña de hoy, que es Chan Chen. ¿Recuerdan qué es Chan Chen? ¿A qué hace referencia la expresión Chan Chen? ¿Alguien lo puede ver? Exactamente, Ronnie, a eso quiero llegar. Y Walter, sí, es territorio. Entonces, Chan Chen es como el territorio, como espacio, esto que engloba entre el cielo y las cavernas, algo como esta idea. Y en este caso, justamente Ronnie ya lo vio, este personaje que tenemos acá es el dios jaguar del inframundo. Lo podemos reconocer por su adorno nariguera que va debajo de su ojo, un pequeño colochito de su ojo. Ese es un elemento que no habíamos mencionado antes, que valdría la pena tomarlo en cuenta. Y es que el dios jaguar del inframundo no tiene un ojo como los seres humanos, sino que su ojo es un ojo de animal, un ojo como de serpiente. Entonces, si ustedes ven a un personaje que en alguna parte del rostro lleva este ojo de animal y esta nariz, bueno, no es una nariguera, este cruller, esta como decoración de los ojos, es seguramente el dios jaguar del inframundo. Acá también tenemos la ventaja de ver su orejita, que es su oreja de jaguar. También tenemos su diente salido. Entonces, todos estos elementos son los elementos diagnósticos que nos permiten decir, ah, este es el dios jaguar del inframundo. Entonces, no tenemos tantas dudas al respecto. La pregunta para ustedes es, ¿quién es este dios jaguar del inframundo? ¿Por qué lo estaríamos mencionando acá? ¿Dónde lo hemos visto antes? ¿Recuerdan los ejemplos que hemos visto antes? Y si nosotros regresamos, Ronin, no, en algunos casos los dioses del inframundo tienen nada más pupilas llenas, pero realmente solo el dios jaguar del inframundo y también el dios del número 6 tienen esta característica, este colochito. El Kinichahao tiene una pupila cuadrada, eso sí. ¿Por qué les menciono otra vez a este personaje, a este dios? Resulta que este personaje lo hemos visto anteriormente, lo hemos visto en un par de ocasiones. Y si ustedes recuerdan, vamos a ver. Disculpen. Si ustedes recuerdan, lo hemos visto justamente en el frente de la estela 31 vertical, que es claramente el mismo personaje. Tal vez podemos copiarlo para que se pueda comparar con mayor facilidad. Lo hemos visto en la estela 31 vertical, lo hemos visto también en la estela 29 vertical. Y se trata justamente del mismo personaje. Ay, me fui muy largo, perdón. Si ustedes se dan cuenta, revisamos los elementos aquí. ¿Estamos en Paint? Sí. Sí, estamos en Paint. Ustedes ven, otra vez también tenemos el ojo en forma de colocho. Si alguien nos está viendo fuera de Guatemala, esto de colocho hace referencia a un caracolito. Es lo que en México le llamamos chinos también. Bueno, aquí podemos ver el adorno que cubre parte de la nariz, que va debajo del ojo. Podemos ver la oreja de jaguar. Es decir, tenemos esencialmente los mismos rasgos diagnósticos. El ojo. Y también tenemos el diente salido, que no lo había marcado, pero... Entonces, es claro que estamos haciendo alusión al dios jaguar del inframundo. Y si recuerdan, como me confundí en un par de sesiones antes y les había dicho que el dios remero jaguar era el dios jaguar del inframundo, en este caso, yo no tengo duda de afirmar que aquí tenemos una representación del dios jaguar del inframundo, porque este dios jaguar aparece solo, no está acompañado por otro dios. Entonces, estoy seguro que estamos haciendo referencia a este dios del fuego, a este dios de la guerra, que podemos ver representado sobre todo en los escudos de los gobernantes. Y muchas veces los gobernantes están vestidos como él lo personifica. Porque el dios jaguar del inframundo es este dios de la guerra, de la actividad bélica y también del fuego. Ahora, las expresiones siguen, vienen un poco más acá. Volvemos a ver una referencia al día 9 a Hao,
justamente esto de que estamos a la mitad del Katun y que los dioses están siendo reducidos. Y aquí viene otra vez la expresión de los dioses, los 8000 dioses, Puntik Uf, solo que está un poco apretada. Vamos a ver si lo puedo separar para que lo puedan ver mejor. Este glifo, y esta es una de esas cosas que hace que el arte maya sea complicado, y sea complejo y sea elaborado. Y es que muchas veces, a ver qué les estoy mostrando, sí, estamos en Paint. Si nosotros miramos acá, tenemos otra vez el número 1, que es lo mismo que está anotado acá. Aquí tenemos este glifo de 2 piedras, que es el glifo de Tic, que también está escrito acá, pero está como apretado. A veces hay que reducir los glifos porque el espacio nos queda corto, ¿no? Entonces el escriba maya tenía la posibilidad de juntar, de amalgamar diferentes elementos y hacer un nuevo bloque. Aquí el escriba tenía espacio para 1, para 2, para 3 bloques, sin ningún problema. Pero al final de la estela ocurre esto muy frecuentemente y es que el escriba maya, digamos como que a veces no se calculó bien o tal vez se cambió el discurso de lo que se iba a escribir en la estela y entonces tenían que reacomodar el espacio y los últimos bloques de glifos siempre quedan pequeños. La estela siempre empieza con bloques muy grandes generalmente y termina con unos bloques comprimidos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos la expresión un tick en esta parte superior del bloque, pero este elemento que está abajo, si nosotros lo vemos con cuidado, es en realidad el mismo elemento que podemos reconocer acá. Esto que está acá, o esto que está acá, y ese es el glifo que nosotros leemos Uf, que significa Dios. Literalmente, la palabra hace referencia a estos seres sobrenaturales que son Chak, que son Tlaloc, Ahuil, bueno, Tlaloc no es maya, pero estos dioses prehispánicos. La expresión Uf hace referencia a estas manifestaciones de la naturaleza en forma divina. Entonces, solo regresando, a ver dónde estamos, perdón. Porque, estoy apretando el lugar equivocado, disculpe. Si nosotros regresamos a la estela 31, la parte final hace referencia a esto para un día 9 Ajao, que es más adelante de la fecha que teníamos previamente. A ver, ¿quién escribe? Ronnie otra vez. Ahí está otra vez el nombre de Siachchan Kawi, exactamente, este elemento que está acá. Lo voy a recortar para que puedan verlo. Sí. Este que está acá. Justamente vemos a Kawi naciendo del cielo, porque este evento en el que se está trabajando con los dioses otra vez, ya es mucho más tarde y ya pertenece al reinado de Siachchan Kawi. Ahora, la parte final de la estela es algo muy interesante. Si ustedes ven, a ver si me alejo un poco, la estela 31 Tikal es el único monumento hasta donde yo sé, que es de mi conocimiento, en el que la estela lleva 2 fechas de cuenta larga y 2 fechas de cuenta larga escritas completamente. La primera es la que inicia con este Hisi grandísimo que tenemos arriba, y aquí la fecha de cuenta larga es muy clara, la tenemos al inicio del texto, corresponde con esto que acabo de recortar. Vamos a revisar estas fechas en un momento. Pero resulta que hacia el final de la estela, en esta estela, a diferencia de cualquier otro monumento del área maya, aquí ellos quisieron anotar nuevamente un Hisi y copiar una nueva fecha completa. Tenían la cuenta larga completa otra vez. Los mayas, los escribas mayas, habitualmente lo que hacían era escribir la fecha de cuenta larga al inicio, ir sumando con los números de distancia y de esa forma calcular las fechas a lo largo del texto. Pero en este caso, el escriba de la estela 31 o los escribas de la estela 31 tal vez tenían suficiente espacio, tal vez consideraban que esta fecha era tan importante que decidieron anotarla de forma completa, a diferencia de lo que ocurría habitualmente, que era básicamente abreviarlas. Entonces, voy a comparar las 2 fechas para que podamos verlas. Acá las tengo recortadas. Si ustedes ven acá, bueno, en la primera fecha, el Hisi
Es este Gisi grandísimo que va acá arriba, que aquí no lo tengo porque pues no lo puse. Y la fecha, igual que con las inscripciones mayas habitualmente, se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿no? En esta forma de zigzag. Entonces el zigzag empieza acá, acá, izquierda, derecha, etc. La fecha con la que empieza el monumento es del 9 Bactún, que está acá, el 0 Catún, que está acá, el 10 Tun, que está acá, el 0 Winal, que está aquí, y el 0 Kin. Esta fecha es del año 445, después de Cristo, ¿no? Esa es la fecha en la que el monumento como tal fue colocado, fue puesto en Tikal. Pero la fecha que aparece al final del texto, aquí tenemos un Gisi muy bonito, que es este glifo introductorio. También tenemos una fecha anotada de la misma forma como la tenemos al inicio del texto. Tenemos, 9 bactunes, 0 catunes, 0 tunes, 0 quines, 0 winales y 0 quines. Es decir, esta fecha que miramos al inicio y esta fecha que está al final tienen una diferencia, una sola pequeña diferencia. Y eso tiene que ver con el coeficiente de los tunes. Los tunes son diferentes. La fecha que está al inicio de la estela, 901000, es una fecha que nosotros podemos traducir a nuestro calendario como el año 445. Tal vez voy a colocar la calculadora para que sea más fácil verlo. A ver, estamos viendo la calculadora, sí. En este caso, la fecha 901000 se puede traducir como en el calendario gregoriano, ¿no? Como el 17 de octubre del año 445. Y en este caso, si nosotros le quitamos, si nosotros le quitamos 10 tunes a la fecha, nos da la fecha 90000. Esa fecha equivale a el 9 de diciembre del año 435. Entonces la fecha inicial es esta y la fecha final es esta. Vamos a anotarla acá como 435. El año 435 es una fecha importantísima, pero es importantísima en toda la historia maya. En todo el periodo clásico solamente va a ser superada por la fecha que va a llegar hacia el año 900, un poco antes, perdón, cerca del 800 y pico, que es la del 10º Bactún. Esta fecha que estamos viendo aquí, en la parte final de la estela, es una fecha sumamente importante, sumamente importante. Es como pensar en una fecha que es el cambio de un milenio. Entonces, imaginemos esta fecha como pasar del año 999 al año 1000, ¿no? Una cosa como esa. Es una fecha de tanta relevancia histórica, tanta relevancia simbólica, porque está registrada en muy pocos lugares en el área maya. La tenemos en Copán, la tenemos en Tikal y en otro par de sitios. Pero para los mayas del año 435, esta debió haber sido una fecha de jubileo, esta gran celebración, ¿no? De, oh Señor, estamos llegando al noveno Bactún. Y este noveno Bactún era el cambio de milenio para los mayas. Para que esto volviese a pasar, tendrían que pasar aproximadamente unos 396 años, más o menos, cerca del año 800, a ver, es como 4, 3, mejor lo voy a calcular acá para no hacerme muchas bolas. Debería ser el año 830. El 10º Bactún va a llegar hasta el año 830 después de Cristo. Y esta es la misma clase de fecha que nosotros, digamos, conmemoramos en 2012, ¿no? Con el fin del Bactún 13. Entonces, ¿por qué los mayas de la estela 31 de Tikal anotaron la fecha del 9 Bactún
con una fecha de cuenta larga completa, tal vez porque para ellos era una fecha tan significativa, ¿no? Era una fecha como para decir, esto es un milenio, hemos completado el milenio del año del noveno Bactún, por decir algo. Para que una fecha como esta, con esta igual, digamos, con una relevancia similar o tan importante como esta, volviera a acontecer, tenían que pasar 400 años más, básicamente. Entonces, es sumamente importante. Ahora, solo para referencia también, en caso que los que estamos escuchando esto no estemos muy familiarizados con el tema, esto que está acá, este último bloque, nos está diciendo que esa fecha llegó en un día 8 Ajau. Y la fecha de 10 años más tarde es de un día 7 Ajau. Aquí están escritos los nahuales del día, lo que en Guatemala se le llama nahuales, que también se les llama cuacual, horas, entre otras cosas. Siempre que tenemos estos días de calendario sagrado, los vamos a encontrar adentro de cartuchos, ¿no? Patitas como esta, y acompañados de algún número, como 5, 6, 7. Los números pueden ir del 1 al 13. Entonces, solo para referencia. Vamos a regresar a la estela. Bueno, ¿qué pasa? En el año 435, esta fecha que tenemos acá del noveno Bactún, del 90000, nos dicen en el texto, en la parte inferior del texto, esto quiero copiarlo todo para que lo podamos trabajar porque es una parte bellísima del texto, y que hace mucho sentido cuando lo miramos con la iconografía. A ver si la puedo copiar toda. Permítanme un segundo. No, todavía me faltó. A ver. Es muy largo. Es un pasaje demasiado largo. Ok. A ver, tal vez aquí vamos a hacer una nueva. Ok. Entonces, esta parte final del pasaje que acompaña esta fecha es, en mi opinión, creo que uno de los pasajes más bonitos que tenemos en la Estela 31, porque podemos relacionar el texto con la imagen. Lo que está al frente de la estela se puede conectar con esta parte final del texto, para que sigamos teniendo esto presente. Cuando Siachan Kawil levantó el monumento, él lo hizo en el año 445. Pero en la parte final de la estela, él está diciendo, yo también soy el responsable de celebrar el noveno Bactún, esta gran e importante fecha de la historia maya. Yo soy el responsable de esa fecha. Entonces, él levanta la estela 10 años más tarde para contar la historia temprana de Tikal, esta historia de Yashun Ayin, la historia de Siakak, de Hatson Kui. Y esa historia se amarra con su propia ceremonia del año 435 después de Cristo, en la que él celebra el noveno Bactún. Y luego, en el año 445, él decide finalmente levantar esta estela para conmemorar, para mirar hacia atrás y decir, oh, celebré esa fecha y aquí también estoy contando que sigo siendo gobernante 10 años más tarde. Ahora, vamos a borrar esto. Vamos a desglosar un poco esta parte del texto. El primer bloque que tenemos acá, que se lee alay, es una partícula o es un, es una inscripción o es un glifo sobre el que tenemos mucha discusión. Entonces, básicamente sirve para como decir aquí, here, aquí empezamos, algo así. Es como un llamado de atención inicialmente, pero sigue siendo sujeto de discusión, dejémoslo así. El bloque que viene después, ese sí lo podemos leer, y es un bloque muy bonito. Podemos ver que se trata de una mano extendida, ¿no? Es una mano que muestra un dedo hacia afuera, este dedo está por acá, y este glifo es el verbo suts. Suts significa terminar, completar,
que algo se ha llenado, digamos, o que hemos finalizado un ciclo. Entonces, no sé si ustedes logran hacer sentido del siguiente bloque, siguiendo el orden de lectura. ¿Qué es lo que se completó? ¿Qué es lo que se terminó? Terminó el noveno Bactú, porque exactamente, terminó el noveno Bactunas. Justamente eso. Podemos ver aquí escrito 9 con una barra, 2, 3 y 4 puntos. Y podemos ver justamente que tenemos una barra, 4 puntos, y el glifo que está abajo es el glifo de Bactún. Un detalle importante, el glifo de Bactún también es el glifo de la palabra PIC. Se escribe con el mismo bloque, con el mismo glifo, solo para referencia. Entonces, nos dicen, se completó, se terminó el noveno Bactún. Y por ahí ya alguien lo dijo, bajo la supervisión, aquí está escrito perdón, mis U's parecen V, lo siento. U, Cab, Ji, Ukabij o Ukabji. ¿Qué significa esto? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Significa bajo la supervisión o bajo los auspicios de alguien, ¿no? Como por ejemplo, los estudiantes se graduaron bajo los auspicios del Ministerio de Educación. O los estudiantes realizaron el examen bajo la supervisión del maestro, algo así. Esa es la idea de que existe una jerarquía. Muy bien. Ahora, creo que alguien lo dijo ya, me parece que está aquí en el chat, vamos a ver. Sí, Walter, es exactamente. Este evento ocurre bajo la supervisión de, no sé si logran reconocerlo, aquí el detalle del dibujo es tan delicado que hasta le pusieron un ojito a Siach Chankawil. No sé si alcanzan ustedes a ver que hay un pequeño ojo aquí. Entonces, Siach Chankawil tiene justamente un ojito miniatura, pero es suficiente para mostrar el detalle de la inscripción. Aquí están haciendo Kawil y es justamente el nombre del gobernante de Tikal. Siach Chan Kawil. Entonces, Siach Chan Kawil es el señor que aparece mencionado acá. Y él es el responsable. Bajo su supervisión se realiza esta ceremonia, se realiza esta conmemoración del fin del Bactún. Ronnie, en relación a esto, sobre la fecha del noveno Bactún, sí, es posible que haya existido un monumento y no le hemos encontrado, muy probable, porque debe haber sido una fecha tan importante, pero tan importante que seguramente sí lo tuvieron, digamos, marcado en algún momento. O sea, yo creo que tenemos que recordar que parte del problema que tenemos en el estudio de los glifos mayas es que justamente nuestro corpus, el material que tenemos para trabajar, depende mucho de si sobrevivió o no. O sea, no sabemos si todos los materiales están a la mano, si están disponibles. Tal vez hay alguna estela perdida por ahí que no hemos encontrado. Pero es muy probable. A ver. Sí, exactamente. La estela 31, por ejemplo, la tenemos porque se ha enterrado, porque está guardada. Ahora, aquí es cuando esto se pone interesante. Solo me permiten un segundo, quiero ver si alguien estaba escribiendo. Creo que, a ver, me escribieron en Facebook y no había visto, perdón. Me escribió Marvin. Marvin, ¿estás conectado? Creo que no. Y Paco creo que también, perdón, no había visto los mensajes. Bueno,
¿Qué pasa acá? Entonces, sabemos que en la estela 31 nos está diciendo que el responsable de la conmemoración de este, digamos, de este gran evento, de este gran fin de periodo, tenemos justamente a Siach Chankawil, al hijo de Yashon ahí. A ver. Lo estoy respondiendo. No sé por qué, creo que la gente no está leyendo las horas. A ver, no sé si Aker también ya se conectó. Y creo que, bueno, los demás creo que ya están conectados. Disculpen. Muy bien. ¿Qué ocurre? En la estela 31, a ver qué sucede. A ver, esto se quedó trabado. En la estela 31 nos dicen que Siach Chankawil es el responsable, digamos, de la erección del monumento como tal. Nos dicen que él es, perdón, el que celebró, el que conmemoró esta fecha. Y no sé qué sucede, permítame un segundo. Es que estoy tratando de trabajar entre el teléfono y la computadora y manejar los dos a veces se complica. Bueno, se trabó esto. Bueno, aquí es cuando realmente la inscripción se vuelve interesante y les quiero mostrar un detalle importante. Así estás aquí, Ashke. Muy bien. Y Francisco Sarabia también, espero que se haya logrado conectar. No sé qué ocurre. Ok, creo que ahí están ustedes, ¿sí? Perdón. A ver. Sí, acá estás. Muy bien. Bueno, ¿qué sucede? En la estela 31, disculpen la interrupción, es que creo que no puedo manejar las dos cosas, no soy tan multitasking. ¿Qué ocurre? Regresando a la estela 31, tenemos esta situación de que el fin de periodo es conmemorado por Siach Chankawil, pero hay un detalle importantísimo en la inscripción. Esto es una de las cosas que a mí me parecen más fascinantes. Muchas veces se ha hablado de que los mayas conservaban reliquias o algún obsequio de sus antepasados. Es decir, que ellos decían, yo estoy aquí y tengo esta herencia de mis abuelos, este elemento que viene de mi tatarabuelo o algo así, pero no tenemos tantas evidencias en las inscripciones. Lo podemos ver en los glifos, sí, perdón, en el registro arqueológico, porque muchas veces se encuentra que, digamos, los gobernantes reentraban a las tumbas de sus predecesores, tomaban elementos, de repente a veces se llevaban restos de hecho de las personas, huesos, falanges, entre otras cosas. Incluso sabemos que algunas vasijas eran conservadas en las familias por mucho tiempo. Entonces sabemos que sí existía esta tradición de tomar cosas o de tener, digamos, algunos objetos en herencia, por llamarlo de alguna forma. En el caso de Siach Chankawil, tenemos justamente dos elementos que aparecen mencionados acá. Aquí está escrito y adentro está ta, y esto que está acá es ji. Si lo quisiéramos leer sería yi, ta, ji, yitaj. ¿Qué es yitaj? Yitaj parece ser una expresión que se puede entender como en la compañía de o junto con. Y aquí, no sé si ustedes logran reconocer algo en estos elementos que vienen después, justamente acá, acá y acá. Resulta que nos dice que él está, o que él conmemoró el noveno Batum en la compañía de,
no de una persona, sino de algunos elementos que pertenecieran o pertenecieron a gobernantes previos o a alguna persona importante de su familia. En este caso, ya lo mencionó Ronnie, este personaje que está escrito acá es la señora Unen Balam. Su rostro es un rostro de mujer y eso se lee como Ish, que significa señora. Entonces es la señora bebé Jaguar. Si nosotros quisiéramos desglosar un poco el glifo, tenemos que ver que tiene este elemento. A ver, vamos a ver copiarlo. Este bloque está formado por varios elementos. Por una parte, tenemos la figura del bebé, que está justamente acá, con su manita. Y tenemos, bueno, el bebé, vamos a hacer una cabeza, que no es exactamente esta cabeza. El bebé está en esta posición como indefenso, ¿no? Está como con el brazo remetido, dobladito, en esta actitud como de soy indefenso, no me puedo defender. Ese es el glifo que nosotros leemos como Unin. Significa infante, bebé. El rostro que podemos ver acá estoy dibujándolo un poco diferente, pero creo que es suficiente para entenderlo. Ay, qué feo sale. Lo siento. Este es el glifo que nosotros leemos como Ish, y es lo que podemos encontrar en esta parte del glifo. Ese sería mujer. Y